En cierto momento, muchas personas experimentan algo extraño que no vieron venir. Cosas que antes les daban alegría. Actividades que en otro tiempo los llenaban de entusiasmo y placer. De pronto parecen perder su sabor. La música ya no los conmueve. La comida ya no sabe como antes. La compañía de los amigos se siente vacía. Incluso aquellas actividades que antes consideraban sus mayores pasiones, leer, caminar en la naturaleza, crear cosas, todo se vuelve de alguna manera plano, sin color, sin la chispa que antes hacía que la vida se sintiera digna de ser vivida. Y naturalmente, cuando esto ocurre, las personas se asustan. Piensan que algo ha salido terriblemente mal. Creen que se han deprimido, que están enfermas, que existe algún desequilibrio químico en su cerebro que necesita ser corregido. O piensan que simplemente se han vuelto cínicas, desencantadas, que la vida las ha desgastado y han perdido su capacidad de sentir alegría, y se preguntan a sí mismas, con una desesperación genuina: ¿qué me pasó? ¿Por qué ya no puedo sentir nada? Pero ¿y si te dijera que esta pérdida de alegría, esta aparente planicie de la experiencia, no es necesariamente un problema en absoluto? ¿Y si este estado que parece una muerte fuera en realidad una especie de nacimiento? ¿Y si la desaparición de la alegría tal como la conocías simplemente estuviera dejando espacio para algo más? Algo que aún no has reconocido porque sigues buscando las viejas sensaciones, las viejas emociones, las antiguas formas de sentirte conmovido. Permíteme explicar a qué me refiero. Verás, la mayor parte de lo que llamamos alegría o placer en la vida cotidiana es en realidad una forma de alivio. Es la satisfacción de un deseo, el llenado de una carencia, el rascar una picazón. Tienes hambre y luego comes, y hay placer en eso, pero observa que ese placer depende del hambre. Sin hambre, el acto de comer es solo mecánico. Te sientes solo y luego alguien te presta atención y hay alegría en ello. Pero esa alegría depende de la soledad. Sin esa sensación de carencia, la atención no te conmueve. Esto es a lo que el Buda se refería cuando dijo que la vida es sufrimiento, o más precisamente, que la vida es insatisfacción. No que todo sea miserable, sino que este ciclo constante de desear y obtener, de carecer y llenar, de picar y rascar, es inherentemente inestable. Se basa en una sensación de incompletud, de que falta algo, de no ser del todo suficiente tal como eres, y así pasamos la vida persiguiendo estos pequeños momentos de alivio, estas satisfacciones breves cuando un deseo es satisfecho. A esto lo llamamos felicidad, a esto lo llamamos alegría, pero en realidad no es más que la cesación temporal del malestar. Es como si alguien te golpeara la cabeza con un martillo y luego se detuviera, y sientes alivio, y llamas a ese alivio placer. Pero la pregunta que nadie se hace es, ¿por qué te estaban golpeando con un martillo en primer lugar? Ahora bien, lo que les sucede a algunas personas, y esto es lo que te está ocurriendo a ti si estás experimentando esta pérdida de alegría, es que comienzan a ver a través de este juego. Empiezan a reconocer que todos esos placeres que han estado persiguiendo no son más que escapes del malestar. Y una vez que ves esto, una vez que realmente lo comprendes, las viejas alegrías ya no funcionan. El rascar ya no satisface la picazón porque te has dado cuenta de que estás creando la picazón para poder disfrutar el acto de rascar. Es como un adicto a las drogas que consume una sustancia para sentirse bien, pero la propia droga es la que crea la necesidad de consumir más droga. El alivio que el adicto obtiene al consumirla no es más que la cesación temporal de los síntomas de abstinencia causados por la misma droga. Una vez que ves este patrón, todo el sistema se derrumba. El placer pierde su atractivo porque has logrado verlo tal como es. Esto es lo que te ha sucedido a ti. Has visto a través del juego de buscar placer y evitar el dolor. Has reconocido, quizá no de manera intelectual, sino en lo más profundo de tu ser,
que todas esas alegrías que estabas persiguiendo eran en realidad formas elaboradas de huir de ti mismo, del momento presente, de lo que simplemente es, y así ahora te encuentras en este estado extraño. Los viejos placeres ya no funcionan, las viejas emociones ya no emocionan. Has perdido la capacidad de distraerte, de salir de ti mismo a través de experiencias y sensaciones. Y esto se siente como la muerte. Se siente como si algo esencial te hubiera sido arrebatado, como si te hubieras convertido en un fantasma que atraviesa las rutinas de la vida, pero sin vivirla realmente. Pero esto es lo que debes comprender. Este estado no es un final, es una transición. Es el espacio entre la antigua forma de experimentar la vida y una nueva forma que aún no has descubierto. Estás en el vacío, y el vacío es aterrador, porque no hay nada a lo que aferrarse. Las viejas estructuras se han derrumbado, pero las nuevas aún no han surgido. Permíteme darte una analogía. Imagina que has vivido toda tu vida en una habitación iluminada por velas. La luz de las velas crea sombras interesantes en las paredes, formas danzantes que te fascinan. Pasas el tiempo observando esas sombras, entreteniéndote con ellas, encontrando significado en sus patrones. Esto es similar a las alegrías ordinarias de la vida. Son lo suficientemente reales a su manera, pero en realidad no son más que sombras titilantes creadas por una fuente de luz limitada. Ahora bien, ¿qué sucede si alguien abre una puerta y entra la luz brillante del día? Al principio, la luz es tan intensa que casi duele. No puedes ver nada con claridad, todo queda deslavado, y todas esas sombras fascinantes que te mantenían entretenido han desaparecido, se han desvanecido bajo la luz intensa, y podrías pensar, esto es terrible. He perdido todos los patrones interesantes, todo se ha vuelto plano y sin rasgos. Pero aún no estás viendo con claridad. Tus ojos todavía no se han ajustado a la luz del día. Cuando lo hagan, te darás cuenta de que no has perdido nada, lo has ganado todo. Ahora estás viendo la realidad de manera directa, no solo sus sombras. Y esta visión directa es mucho más rica, mucho más real que el juego de sombras que estabas observando antes. Pero es un tipo diferente de riqueza. No tiene la misma cualidad que las sombras. No es entretenimiento. Es algo completamente distinto. Esto es lo que está ocurriendo cuando nada te produce alegría. El viejo juego de sombras ha dejado de funcionar, pero aún no has aprendido a ver con la luz del día. Estás en ese periodo de transición en el que lo viejo ya se ha ido, pero lo nuevo aún no está claro. Y este periodo puede durar bastante tiempo. No es algo que puedas apresurar. Tus ojos deben ajustarse a su propio ritmo. Ahora bien, la respuesta habitual ante este estado es intentar desesperadamente recuperar las viejas alegrías. Las personas se lanzan a nuevos pasatiempos, nuevas relaciones, nuevas experiencias, con la esperanza de reavivar esa chispa, o recurren a una estimulación más intensa, música más fuerte, sensaciones más extremas, experiencias más dramáticas, como alguien cuyas papilas gustativas se han vuelto insensibles y prueba especias cada vez más picantes para sentir algo, lo que sea. Pero esto no funciona. De hecho, empeora las cosas, porque lo que realmente se necesita no es más estimulación, sino menos. Lo que se necesita es dejar de correr, dejar de buscar, dejar de intentar llenar el vacío con experiencias y sensaciones. Lo que se necesita es simplemente estar con lo que es, sin intentar convertirlo en otra cosa. Y aquí está lo extraordinario que sucede cuando haces esto. Cuando dejas de intentar fabricar alegría, descubres que hay algo presente que siempre estuvo ahí, pero que nunca notaste porque estabas demasiado ocupado persiguiendo placeres. No es exactamente alegría en el sentido antiguo, es más bien una especie de estar bien, una sensación fundamental de que todo está bien, exactamente tal como es. No porque todo sea perfecto o placentero, sino porque está completo. Es suficiente.
no necesita que se le agregue nada. Las viejas alegrías se basaban en el contraste, tiempos buenos frente a tiempos malos, placer frente a dolor, excitación frente a aburrimiento. Pero este nuevo estado, este estar bien, no depende del contraste, está ahí todo el tiempo. Ya sea que las cosas vayan bien o mal, que estés cómodo o incómodo, que estés experimentando placer o dolor, es como descubrir que has vivido toda tu vida en una casa, corriendo de una habitación a otra buscando algo, y de repente darte cuenta de que aquello que estabas buscando era la casa misma. Siempre estuvo ahí, estabas dentro de ella, tú eres eso, pero no podías verlo porque estabas demasiado ocupado buscando. Ahora bien, debo advertirte algo. Cuando describo este estado como un estar bien o como una sensación fundamental de que todo está bien, podrías pensar que suena bastante aburrido. Podrías pensar, ¿eso es todo? ¿Simplemente estar bien con las cosas? Eso no suena muy emocionante, y tienes razón. No es emocionante de la misma manera en que lo eran los viejos placeres. No tiene esa cualidad de experiencia cumbre, de altibajos, de drama e intensidad. Pero esto es lo que debes comprender. La excitación es agotadora, el drama es agotador. La búsqueda constante de experiencias cumbre es agotadora. No puedes vivir a esa intensidad todo el tiempo. Lo que sucede es que tienes breves momentos de intensidad y luego largos periodos de desinflamiento mientras esperas el siguiente pico. Los momentos bajos se vuelven cada vez más bajos y necesitas estímulos cada vez más fuertes para alcanzar los mismos picos. Este es el patrón del adicto, y la mayoría de las personas son adictas a la experiencia, a la sensación, al drama de sus propias vidas. Están constantemente generando problemas para poder resolverlos, creando tensión para luego liberarla, agitando emociones para poder sentirse vivos. Y a esto lo llaman alegría, pero en realidad no es más que agitación. Lo que has perdido cuando nada te produce alegría es tu adicción a este patrón. Y como cualquier adicto que atraviesa la abstinencia, te sientes terrible. Te sientes vacío, plano, muerto. Pero lo que en realidad estás experimentando es la ausencia de agitación. Y al principio, la ausencia de agitación se siente como la muerte, porque has estado agitado durante tanto tiempo que has olvidado lo que se siente simplemente estar en reposo. Déjame contarte sobre un hombre que conocí una vez. Era tremendamente enérgico, siempre haciendo algo, siempre persiguiendo algún nuevo proyecto o placer. Viajaba constantemente, coleccionaba experiencias como algunas personas coleccionan estampillas, siempre estaba leyendo, siempre aprendiendo, siempre buscando nuevas sensaciones. Y estaba orgulloso de ello, pensaba que realmente estaba viviendo, exprimiendo cada gota de la vida. Luego ocurrió algo. No sé exactamente qué fue, quizás simplemente la acumulación de los años, y perdió su entusiasmo. Todas esas actividades que habían parecido tan importantes de repente le parecieron inútiles. Viajar lo aburría. Los libros no lograban mantener su atención, toda la comida le sabía igual. Y se deprimió bastante por esto. Pensó que su vida había terminado, que se había vuelto viejo y desgastado. Pero después de un tiempo en ese estado, algo cambió. Me contó que un día estaba sentado en su jardín sin hacer nada en particular, simplemente sentado allí. Y de repente se dio cuenta de que estaba completamente satisfecho, no emocionado, no entretenido, simplemente satisfecho, presente, aquí. Y comprendió que todo su ir y venir anterior había sido una forma de huir. Le tenía miedo a este simple estar aquí. Así que había llenado su vida de actividad constante y estimulación para evitarlo. Y ahora que toda esa actividad había desaparecido, descubrió aquello de lo que había estado huyendo. Simplemente este momento, esta respiración, este estar vivo. Y era suficiente, más que suficiente, era todo, pero no era emocionante ni dramático. Por eso su mente lo había descartado como nada, como vacío, como muerte.
Solo cuando dejó de exigir que la vida fuera emocionante, descubrió que la vida es extraordinaria en su cotidianidad. Esto es hacia donde intento señalarte. Cuando nada te produce alegría de la manera antigua, se te está invitando a descubrir una cualidad diferente de la experiencia, no los altibajos del placer y el dolor, sino algo más sutil, más constante, más fundamental. Pero no puedes forzar este descubrimiento, no puedes hacer que suceda. De hecho, intentar que suceda es exactamente lo que lo impide. Es como intentar quedarte dormido. Cuanto más lo intentas, más despierto te vuelves. Tienes que dejar de intentarlo. Tienes que rendirte a no saber, a no sentir, a este aparente vacío. Y esto es quizá lo más difícil que se le puede pedir a alguien, porque tenemos mucho miedo al vacío. Pensamos que el vacío es la muerte, que es la falta de sentido, que es la ausencia de vida. Pero en realidad, el vacío es potencial. Es el espacio en el que algo nuevo puede surgir. Mientras estés lleno de búsqueda, de esfuerzo y de intentos por recuperar las viejas alegrías, no hay espacio para que aparezca algo nuevo. Debes volverte vacío. No vacío en un sentido negativo, sino vacío como un cuenco está vacío. Vacío para poder recibir. Vacío para poder ser llenado, pero no llenado con las cosas antiguas, sino llenado con algo para lo cual aún no tienes un nombre. Ahora bien, sé que esto no es lo que querías escuchar. Querías que te dijera cómo recuperar tu alegría, cómo volver a sentir las cosas como antes. Pero no puedo decirte eso, porque lo que estás experimentando no es un problema que deba resolverse. Es una transición que debe atravesarse, como una oruga que se disuelve dentro del capullo antes de convertirse en mariposa. La oruga se ha terminado. No puede volver a ser una oruga feliz. Pero aún no es una mariposa, es solo una masa informe. Y si esa masa pudiera pensar, probablemente estaría bastante angustiada por su condición. Tú eres esa masa ahora mismo, y te digo que esto no es un error. Este es el proceso. Permanece en él. No intentes escapar de esto. No intentes fabricar alegrías falsas para llenar el vacío. Simplemente permanece con lo que es. Permanece con la planicie, la falta de color, la aparente falta de sentido. Déjalo ser exactamente como es, sin intentar arreglarlo, comprenderlo o convertirlo en otra cosa. Y gradualmente, no según tu propio calendario, sino a su debido tiempo, algo cambiará. No de regreso a la forma antigua, sino hacia adelante, hacia algo nuevo. Una nueva manera de experimentar la vida que no depende del contraste, que no requiere estimulación, que encuentra suficiencia en el simple hecho de existir. Esto es a lo que los místicos siempre han señalado, no a algún estado extático de dicha constante que no es más que otra forma de la vieja búsqueda, sino a un profundo estar bien que permanece a través de todos los estados, tanto agradables como desagradables. Un reconocimiento de que tú eres, en el sentido más profundo, suficiente, estás bien. No porque todo en tu vida esté saliendo bien, sino porque tu vida, tu existencia, es fundamentalmente completa, exactamente tal como es. Las viejas alegrías eran como intentar mejorar un atardecer arrojándole más colores. El nuevo reconocimiento es que el atardecer ya es perfecto, que no necesita mejoras, que no necesita que se le agregue ni se le quite nada. Es completo en sí mismo, y así eres tú. Y así es este momento, y así es tu vida, incluso en este estado aparentemente carente de alegría. Pero debo enfatizarlo una vez más. No puedes hacer que este reconocimiento ocurra. No puedes alcanzar este estado. Cualquier esfuerzo por llegar a él lo aleja, porque el esfuerzo implica que falta algo, que aún no estás completo. El reconocimiento solo puede llegar cuando dejas de intentar, cuando renuncias, cuando te rindes por completo a lo que es. Y aún así, puede que no llegue, o que llegue y se vaya, o que llegue de una manera tan sutil que ni siquiera lo notes al principio. No es dramático, no es emocionante, no se siente como pensabas que se sentiría la iluminación. Es más bien como volver a casa, como quitarte unos zapatos apretados, como exhalar
después de haber contenido la respiración durante demasiado tiempo. Entonces, ¿qué haces mientras tanto, mientras estás en este estado en el que nada te produce alegría? Haces lo que necesita ser hecho, te cepillas los dientes, comes tus comidas, sigues con tus asuntos diarios, pero lo haces sin la expectativa de que estas actividades deban hacerte feliz. Las haces simplemente porque es lo que hay que hacer aquí y ahora, no con resignación ni con amargura, sino con una especie de aceptación neutral. Y observas este estado en el que te encuentras sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo. Te interesas en él, sientes curiosidad por él, no de una manera clínica, sino con el tipo de interés que podrías tener al ver las nubes moverse por el cielo. Simplemente observando, sin necesitar que las nubes sean distintas de lo que son. Y, lo más importante, dejas de comparar. Deja de comparar tu estado actual con cómo te sentías antes. Deja de compararte con personas que parecen estar pasándola bien. Deja de comparar este momento con algún momento futuro imaginado en el que todo será mejor. Simplemente permanece aquí, ahora, con lo que es. Esto no es resignación, no es rendirse. De hecho, es todo lo contrario. Es presentarte plenamente a tu vida tal como es, en lugar de estar deseando constantemente que sea diferente. Y, paradójicamente, solo cuando dejas de desear que las cosas sean distintas, es cuando algo puede cambiar de verdad. Porque lo que está bloqueando la nueva experiencia, la nueva forma de ser, es tu insistencia en que las cosas deberían ser como antes. Tu nostalgia por las viejas alegrías, tu recuerdo de cómo se sentían las cosas, tu expectativa de que la vida regrese a ese patrón familiar. Todo esto te impide ver lo que realmente está aquí. Ahora, permíteme darte una reflexión final. Tal vez la razón por la que nada te produce alegría ya no es porque hayas perdido la alegría, sino porque has superado la alegría tal como la conocías. Tal vez te has vuelto demasiado grande para esos pequeños placeres, demasiado profundo para esas satisfacciones superficiales. No porque seas mejor que otras personas, sino simplemente porque tu conciencia se ha expandido y los viejos recipientes ya no pueden contener en lo que te has convertido. Un niño se deleita con los dulces, un joven se emociona con el romance y la aventura. Una persona madura encuentra satisfacción en los logros y el reconocimiento. Pero llega un punto, para algunas personas, en el que todas estas cosas se ven tal como son, en el que se reconocen como temporales, condicionadas, en última instancia insatisfactorias. ¿Y entonces qué? Entonces eres devuelto a la existencia misma, al simple hecho de estar vivo, de ser consciente, de estar aquí. Y esto puede parecer nada en comparación con la emoción de los dulces, el romance y los logros. Pero en realidad es todo. Es el fundamento del que surgieron todas esas otras cosas. Es lo que estaba ahí antes de que aprendieras a buscar placer y evitar el dolor. Es lo que permanece cuando toda la búsqueda se detiene. Y no es nada. No es vacío en un sentido negativo. Es plenitud. Es totalidad. Es completud. Pero es tan simple, tan ordinario, tan poco dramático, que la mente lo pasa por alto constantemente, siempre buscando algo más emocionante, más estimulante, más especial. Lo que se te está invitando a descubrir es que no hay nada más especial que esto, este momento, esta respiración, este simple hecho de estar vivo. No porque te haga sentir bien, no porque sea placentero, sino porque es real. Es lo que es, y lo que es suficiente. Siempre lo ha sido. Solo lo olvidaste por un tiempo. Así que cuando nada te produzca alegría, no desesperes. No has perdido tu capacidad de sentir, has perdido tu adicción a un tipo particular de sensación. Y en esa pérdida hay una apertura, una posibilidad, una puerta hacia una forma diferente de ser humano. Atraviesa esa puerta, no intentando atravesarla, sino quedándote quieto y descubriendo que ya estás del otro lado. Siempre has estado del otro lado.
Simplemente no lo notabas porque estabas demasiado ocupado buscando. Ahora no tienes nada que buscar, y eso no es una pérdida, es el mayor regalo que podrías recibir.